El lunes 20 de mayo, prácticamente a 2 semanas de la histórica elección del 2024, más de 200 personalidades, muchas de ellas identificadas como intelectuales, firman un manifiesto, un desplegado, para llamar a votar por el PRIAN y por Xóchitl Gálvez, naturalmente. ¿Qué cambia este desplegado con respecto a otras o a otros pronunciamientos que han hecho los mismos desde el 2006? Luego, en otros momentos. ¿Qué cambia? Particularmente se trata de 2 grupos intelectuales, los encabezados por Enrique Krause y por Héctor Aguilar Camín. Pues de eso se trata el día de hoy Radicales, los intelectuales, el desplegado para votar por el PRIAN. ¿Por qué es relevante hablar sobre los intelectuales y este llamado al voto por primera vez en la historia a favor de un partido político, en este caso de una coalición, la coalición del PRIAN y de Xóchitl Gálvez? Y comenzamos, Carlos. Decir que está muy bien que los intelectuales se pronuncien ante los sucesos públicos. De eso se trata también el trabajo del intelectual y sobre todo de esos intelectuales que se posicionen ante la coyuntura crítica que se viene el 2 de junio, que es la elección. Me parece muy bien el fuera máscaras, que un grupo de intelectuales, hay que decir acá que no son todos los intelectuales ni es toda la comunidad cultural de México, sino una muy concreta, una muy citadina, una muy vinculada al PRI y al PAN, que es la que manifiesta su respaldo al proyecto de Xóchitl Gálvez. Creo que ante lo que estamos es ante un momento muy particular de la historia contemporánea de México, en donde el sistema de partidos, el régimen de partidos dio su coletazo final en la manifestación del pasado domingo, con el nacimiento de la Marea Rosa. Estamos en esta etapa que no acaba de concluir y la nueva no acaba de nacer, pero sí me parece que lo que sucedió el domingo con la marcha y el lunes con el desplegado apunta al fin de una era, al fin del sistema de partidos tal y como lo conocemos, al PRI, al PAN y el PRD, y al inicio de una nueva fuerza política, de una nueva combinación de actores, de la clase alta, de la clase media alta, de este sector cultural y de un grupo alrededor del PAN, del PRI y del PRD que se consolidará en la siguiente oposición frente al gobierno de Claudia Sheinbaum, si las encuestas están diciéndonos la verdad. Entonces, empezaré por ahí, por decir que estamos en realidad ante un momento nuevo de la vida política mexicana. No va a ser relevante este manifiesto rumbo al 2 de junio. Me parece, ya lo hemos hablado aquí nosotros, es un grupo muy acotado, cada vez con mucha menos influencia. Sus revistas, sus opiniones cada vez son menos trascendentales para la opinión pública. Y en esa medida 2 grupos antagónicos, o en principio antagónicos, como Letras Libres y Nexos, básicamente lo que vemos es que se juntan, ¿no? Hay una suerte de combinación, pues, en torno a un proyecto político, y van a manifestarse así en los siguientes 6 años. Entonces, rescataría eso, el inicio de una nueva era en la política mexicana, en donde cada vez vemos mejor los 2 bandos definidos. Estará por verse cómo eso se alinea en el sistema político, pero hay que darle la bienvenida al fuera máscaras, al que los intelectuales, la gente que tiene la posibilidad de estar en la televisión, en la revista, en los medios, de a conocer su opinión y la gente la pueda conocer tal como es. Entonces yo le doy la bienvenida a eso, y ese fuera máscaras para mí me parece que es una muy buena noticia para la democracia mexicana.
Los núcleos intelectuales en México, los dos principales grupos intelectuales en México, convirtieron a sus respectivas revistas, Letras Libres y Nexos, en dos proyectos políticos. Ya ahora, digamos, con la casi desaparición de Proceso, las revistas políticas por excelencia en México, donde se discute política incluso partidaria, es en Letras Libres y en Nexos, y está muy bien. Yo creo que está perfecto que se tome posicionamiento, digamos, público con respecto a la política y con respecto a los destinos de la nación. No me imagino a Jean-Paul Sartre en su episodio del mayo del 68, por ejemplo, nada más que Sartre al final del mayo del 68 había sido derrotado. Como ustedes recordarán, De Gaulle llama a elecciones y abrumadoramente gana las elecciones inmediatamente después, derrotando el pensamiento crítico que había provocado el levantamiento del mayo del 68. El problema con estas élites intelectuales es que no se posicionan por razones éticas, por razones realmente políticas y morales, no se posicionan como sucedió en los mayos en el mundo del 68 para buscar la libertad, la abolición de las clases, los privilegios, el fin de los imperios, del colonialismo, porque es el momento de la renuncia a los colonialismos, sino que se han venido acomodando en el tiempo con respecto a las fuerzas predominantes. Lo que sucedió ahora a partir del 2018 es que la fuerza predominante no es la con la que ellos simpatizaban. Siempre había ganado la fuerza con la que ellos simpatizaban. Y si no ganaban, apoyaban para que se quedara la fuerza con la que ellos simpatizaran. Dicho de otra manera, durante los últimos 30, 40 años hemos visto estos núcleos intelectuales acomodarse al poder y a las fuerzas que son y han sido hegemónicas en México. Son muy cercanos a los núcleos económicos, son muy cercanos y dominan los núcleos mediáticos. O sea, no son Sartre, pues. No están llamando a la abolición de las clases en la sociedad. Están acomodándose aún a los poderes. Nada más que en este caso, López Obrador los expulsa del poder, los echa de la cama de plumas, y entonces ellos se ven obligados a ir tomando posicionamientos, algunos de ellos muy buenos y algunos de ellos ridículos. Y todo es por haberse quedado sin el poder. Cuando ellos dicen que en México no hay libertad de expresión, por ejemplo, y lo expresan en un comunicado, se ridiculizan a sí mismos. Es un manifiesto que enmarca, digamos, literalmente su imbecilidad. Y cuando ellos se posicionan a favor de Xóchitl Gálvez, entonces yo digo, bravo, qué bien. Cuando ellos llaman a votar por el PRIAN, entonces yo digo, bravo, porque siempre lo hicieron, nada más que tras bambalinas. Ahora, hago notar que en el manifiesto que se publica hay ausencia de un núcleo que es parte de ellos mismos, que forma parte del gran elector. Y lo voy a definir de una manera. No firman los José Woldenberg, por ejemplo, los Lorenzos Córdobas, los salvables, que son, para ellos Lorenzo Córdoba va a ser siempre salvable porque simplemente se enfrentó a López Obrador, punto. Así fuera corrupto o no, o defendiera su salario, lo que sea, él ya está salvado. Pero se salva ese núcleo electoral que fueron los que posicionaron a los partidos que los otros defienden, que son parte de lo mismo, los posicionaron porque eran el gran elector en México. Ellos decían, esta elección es válida, esta elección no es válida. Era como el poder que tenían los gobiernos de Estados Unidos, Washington, durante los gobiernos posteriores a la Revolución, que era el que realmente decía, con su reconocimiento, quién es válido y quién es no. En ese suprapoder en el que se convirtieron, pues obvio, sí extrañan que hoy
no les quede mucho. Pues yo creo que se quitaron la máscara, pero desde hace mucho van como el rey, desnudos. Hay una cosa que hay que poner en la discusión y es la siguiente. Remitámonos al origen del concepto de intelectual, que es el famoso caso Dreyfus en Francia, cuando un soldado del ejército francés en la guerra franco-prusiana es acusado injustamente de haberle vendido secretos al enemigo, y en realidad era una diatriba antisemita en contra de Dreyfus. Al final el episodio fue relevante porque se generó un debate nacional en Francia en relación a si Francia debía ser un país católico o no. Eso fue lo que terminó polarizando el concepto, el caso Dreyfus, y de ahí viene el concepto de intelectual, porque el escritor Émile Zola publicó aquel famoso manifiesto de Yo acuso para defender a Dreyfus y decir que detrás de las acusaciones en realidad había un tufo antisemita, y salió en su defensa junto con muchos otros escritores y artistas de aquella Francia. Es decir, había un posicionamiento público para defender una causa justa. Lo que hoy vemos en la firma de este desplegado es un pataleo, es un berrinche que se vale en democracia. Si ellos quieren exhibirse para votar por el PRIAN, a mí coincido con Carlos, es correcto, es válido, es adecuado. Lo que a mí me parece que nosotros tenemos que hacer es discutir sus argumentos, porque ahí es donde tienen fallas gravísimas. Yo quiero traer a la mesa, porque me interesa tratar de relatar cómo empezó esta relación conflictiva con López Obrador, porque si bien es ya de larga data, no ha sido así siempre. En un libro del maestro Álvaro Delgado, el del engaño, prédica y práctica del PAN, hay una entrevista con Enrique Krause, y ahí se recupera un párrafo que es fascinante de un texto que escribió Enrique Krause en 1999, que era muy laudatorio con López Obrador. Se refería a él como un buen líder de izquierda que había sacado a la izquierda del marasmo, y López Obrador en ese momento acababa de terminar su periodo como líder del PRD, y el PRD tuvo los mejores números de su historia hasta el momento, y Krause hizo esta apología a López Obrador, llamándolo como un buen relevo de Cárdenas, como un buen líder que venía surgiendo. En 2003, cuando en agosto López Obrador y Krause tienen un encuentro, un desayuno, que después es el que da origen al famoso panfleto del Mesías Tropical, Krause se sigue refiriendo a López Obrador en términos muy laudatorios. Le está diciendo que es una especie de gobernante que ha recuperado cierta vena cardenista, le ve cosas equiparables con Cárdenas y con Juárez. Y eso lo está diciendo cuando ya López Obrador tiene 3 años gobernando la Ciudad de México. López Obrador ya nos había demostrado qué clase de político es, qué clase de gobernante pudo ser y qué clase de líder opositor había sido. Perdón, López Obrador no ha cambiado. Quien sí cambió fue Krause. Y yo pienso que ese giro completamente radical de pasar de ser un hombre que decía sí, López Obrador tiene un gobierno con visos cardenistas y una política social interesante, etcétera, y de la noche a la mañana se convirtió en el populista peligroso que era un mesías tropical. Yo creo que ahí hay una deshonestidad intelectual completa, porque en todo este lapso López Obrador fue siempre el mismo. Para el año 2003 ya López Obrador se había mostrado como alguien que impugna las decisiones electorales cuando son injustas con razón. Ya se había mostrado como alguien que no tenía concesiones en ciertos puntos, que era defensor de ciertas ideas sobre la soberanía nacional, sobre X o Y temas de política social, y ya había puesto de manifiesto una política programática muy clara en la Ciudad de México. Ya no había nada oculto en López Obrador, todo estaba a la luz pública. ¿Qué fue lo que cambió?
Eso es lo que Krause algún día tendrá que explicar, porque hay un giro de la noche a la mañana. Y entonces ahí me parece que es una cosa que vale la pena recordar, porque este discurso viene muy paralelo a cuando Vicente Fox comenzó su diatriba injusta y autoritaria contra el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ahí fue donde también Vicente Fox comenzó a hablar con este término anticientífico de la vulgata panista del populismo, y Krause publicó por ahí, por esas fechas también, un artículo que se llamó El Decálogo del Populista Latinoamericano, una cosa así, y ahí inició todo este discurso de el Mesías tropical y de el peligro para la democracia, cosa que desde luego no se sustenta en absolutamente nada. Es parte de un giro que, me imagino, se dio porque cuando ya le vieron sustancia presidencial, cuando ya vieron que era muy posible que ganara las elecciones de 2006, sabían que podía negarles recursos y que era necesario apoyar a quien sea. Y entonces terminaron apoyando a un personaje como Felipe Calderón. ¿Qué hay detrás de este comportamiento enfurecido, rencoroso, como se les nota hasta en el rostro a Héctor Aguilar Camín, a Enrique Krause? Pues algo muy vulgar, un asunto de dinero. No es un asunto de ideas, que es si hay que discutirlas. Hay que discutir, por ejemplo, su agenda, si es que la tienen, pero discutámoslo a la luz de los derechos y de las garantías que la Constitución consagra. Porque a lo mejor no estamos enterados y el desplegado lo redactaron desde las mazmorras de Tlaxcuaque, donde se torturaba, o de los sótanos del viejo edificio de la Dirección Federal de Seguridad, que desde ahí, con el tormento de los torturadores de Javier Coello Trejo o del difunto Miguel Nazararo, están dictando ese manifiesto del lunes 20. A ver, yo digo que es un asunto muy vulgar lo que motiva este desplegado. Dinero. Diría, poder y dinero. Y el poder no, cuando se habla del poder, no solamente hay que hablar del poder político, hay que hablar de otros poderes. No es solamente el poder del Estado, sino el poder fáctico del poder económico, del poder religioso, del poder académico, del poder intelectual. Y el desplegado sí es una novedad, naturalmente, porque desplegados firmados por los mismos, de manera particular, yo lo recuerdo desde el 2006, particularmente tras la elección del 2006. No hubo fraude, dijeron. Y esos que no vieron nada ilegal, ningún comportamiento antidemocrático, son los que han derivado ahora en ideólogos para crear el PRIAN. No es tampoco nada nuevo que estén agrupados y que estén haciendo política. El desplegado del 15 de julio del 2020, hace 4 años, era para llamar a lo que ya estaba cuajado en reuniones clandestinas secretas, a las que naturalmente tienen derecho, y que se traduce en el desplegado del 20 de julio diciendo: necesitamos que los partidos de oposición se unan junto con la ciudadanía. Son los mismos. Ahora firmaron más, porque hay muchos ahí abajo firmantes que están evidentemente también agraviados por un asunto de dinero, nada más. Y yo digo, este desplegado es finalmente, por fortuna, un desplegado que apela a lo que explícitamente en una entrevista con nuestra compañera Montserrat Antúnez expresó Héctor Aguilar Camín. Queremos dinero, queremos los privilegios, queremos los apapachos de los gobiernos anteriores. No hay ningún proyecto ahí de cultura.
¿no? para la comunidad cultural. Lo que la comunidad cultural quiere es dinero, mucho dinero, como el propio Héctor Aguilar Camín lo dice. Apapacho. El apapacho es, sí, invitarlos a comer con buenos vinos, de preferencia muy caros, de importación, y que les den mucho dinero para todas sus actividades. Concluyo esta intervención con lo que solamente en publicidad oficial obtuvieron Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause en los gobiernos de Fox, de Calderón y de Enrique Peña Nieto. 537 millones de pesos para anexos y para letras libres. ¿Cómo no van a estar enojados con López Obrador si de entrada le cerró solamente ese dinero? Por no hablar de otras concesiones a las que estaban acostumbrados. ¿Cómo no van a estar enfurecidos y se les nota en el rostro? ¿Cómo no van a estar frustrados si además su apuesta sencillamente no funcionó? Me refiero a Xóchitl Gálvez. Y es que se suele decir que en este gobierno a los empresarios les fue bien o les fue muy bien. En realidad la clase empresarial siguió ganando dinero como siempre había ganado dinero, incluso se hicieron mucho más ricos. No es el caso de este grupo de intelectuales. Este grupo de intelectuales sí ha visto mermado su poder, no solamente en los últimos 6 años, sino que yo diría ya de hace más tiempo. Y dice un buen refrán que todo mundo es buena persona hasta cuando puede moverse. Cuando deja de poderse mover, deja de ser tan buena persona, porque entonces empieza ya a pelear con otros. Y yo creo que lo que han visto este grupo en particular es la pérdida de poder de 2 vías, una muy estructural, una más coyuntural. La estructural sería esta: las barreras de entrada para comunicar, las barreras de entrada para difundir cultura, difundir información, prácticamente se han eliminado, lo que ha provocado que estas revistas, que estos grandes foros sean cada vez menos relevantes y por supuesto que adolecen de esa imposibilidad de ser los que protegen la entrada, ¿no? de las revistas y de los foros. Y por otro lado está sin duda el factor López Obrador. La intelectualidad no es suficiente ya para entrar a Palacio Nacional y lejos de buscarlos, López Obrador a ellos, como habían hecho muchos presidentes en el pasado, que buscaban siempre codearse con este grupo de intelectuales, López Obrador los ha despreciado y los desprecia todo el tiempo en las mañaneras. Entonces, no solamente no se sienten parte del poder, sino que se sienten rechazados por el poder. Y sobre este grupo en particular quisiera decir que me llama mucho la atención la falta de jóvenes, de mujeres, pero sobre todo de jóvenes que hay en ese grupo. Muy poca gente menor a los 50 años, muy poca gente realmente que uno puede decir, bueno, estos son jóvenes creadores que vayan a significar algo. Y eso significa solo una cosa, que estos grupos han monopolizado el acceso al poder, y eso tiene que ver con el hecho de que haya tan pocos jóvenes. Y un rasgo de inteligencia, quizás el principal rasgo de inteligencia que yo veo en los seres humanos, es su capacidad para detectar los cambios, para saber cuándo la cosa ya cambió, cuándo uno debe retirarse, cuándo uno debe cambiar sus posiciones. No porque cambie frente a lo que uno cree, sino porque uno ve que el mundo cambia y entonces tiene que ir adecuando sus posiciones frente al acontecer cotidiano. Y me parece que mucho de lo que está sucediendo hoy es que este grupo no entendió que en 2018 realmente pasó algo en este país que cambió la relación entre capital y trabajo, que cambió la relación que mantiene el Estado con la sociedad, y no están pudiendo ver ese cambio que a mí me parece que ha sido fundamental, y siguen enclavados, digamos, en un paradigma anterior al 2018. Y aquí traigo a colación una frase que decía Jesús Silva Herzog justamente después de la elección del 2 de julio del 18, y él decía: los intelectuales no nos hemos alejado del pueblo, debemos buscar entender otra vez dónde está la sociedad. Y ese mea culpa que tenían después de la elección, la verdad es que no lo he visto yo reflejado en sus pensamientos, en sus columnas, en sus intervenciones en televisión, sino todo lo contrario. Realmente pareciera que no entienden o no quisieran entender que algo cambió en México. Me quedan algunas dudas con respecto a lo que va a pasar en el futuro. Planteo 2 aquí a la mesa. La primera es cómo se reconfigurará este grupo después del 3 de junio. ¿Realmente ya sin la figura aglutinadora de Andrés Manuel López Obrador será tan potente, o volverán las viejas rencillas por cuestiones mínimas que ya mantenían antes? ¿Se disolverá o realmente lo vamos a ver siendo este grupo galvanizado en contra de la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo?
Y por último, un elemento extra que quizás añade, digamos, un poco de picante a esta discusión, y es que parte de este grupo también fueron los creadores de Xóchitl Gálvez. A diferencia de lo que pasó tal vez con Enrique Peña Nieto, o con Ernesto Zedillo, con el propio Vicente Fox o con Calderón, que no fueron creados por los intelectuales, habrán sido creados por Televisa, o habrán sido creados por el propio PRI, o por diferentes factores de poder. Xóchitl Gálvez sí fue producto de ellos. Entonces, por eso es que les duele más de lo que les dolería una derrota de cualquier otro candidato, y por eso su defensa ha sido tan enérgica en la televisión y en los periódicos en torno a esta candidatura. Muchas cosas realmente que yo les leo, ni siquiera quiero nombrarlos ni señalarlos tal cual, pero uno lee estas revistas, uno lee estas columnas y parecen cómicas. Y es curioso porque a muchos de nosotros nos dicen propagandistas por hacer patente una posición política, y cuando uno ve realmente el análisis político, o más bien la propaganda disfrazado de análisis política, no le queda más que sonreír. Yo creo que tienen en contra de ellos mismos algo que no es menor, que es el tiempo. Van a llegar a los 80 años cuando, los dos van a llegar a los 80 años cuando Claudia Sheinbaum cumpla la mitad de su sexenio. Héctor Aguilar Camín anda en los 78, 77, igual Enrique Krause, tienen más o menos las mismas edades. Y también se han tenido que ir remangando las manos conforme pues han venido perdiendo control, han venido perdiendo ingreso económico, aunque yo creo que les va bien, pero de todas maneras han venido perdiendo ingreso económico, o al menos al que estaban acostumbrados, y han venido perdiendo solvencia moral y ética, que es lo más importante. En 1990, Letras Libres y Vuelta y Nexos más bien, que Letras Libres sustituye a Vuelta, organizan sendos foros, cada uno con una televisora detrás. Vuelta, de Octavio Paz, se sustenta en la difusión de Televisa, y a su vez Nexos se sustenta o se apoya en la difusión que le da Televisión Azteca. Bueno, tienen dinero para aventar para arriba, traen historiadores, políticos, analistas, libertarios de todo el planeta, y entonces los dos compiten con estos dos grandes foros que coinciden con la caída del muro de Berlín, y coinciden también con el inicio del establecimiento del neoliberalismo como la tendencia dominante en el mundo. Ahora yo no creo que sean capaces sí son capaces, pero no creo que puedan convocar y tener el mismo impacto que tuvieron en su momento. Exacto. En 1990 eran la envidia del mundo intelectual global. La discusión sobre el destino del planeta ideológicamente estaba en México. O sea, recuerden ustedes, Octavio Paz gana el premio Nobel en esos años, y Héctor Aguilar Camín se disputa y lo ve a los ojos al mismo premio Nobel, y hablan del tú a tú con diferencias sustanciales, pero en el fondo apoyados por lo mismo. ¿Qué había detrás de esos dos foros? Había pues básicamente el apoyo de Carlos Salinas de Gortari. Qué lindo era hablar de la libertad con dinero público, con las grandes televisoras puestas a su disposición, y además hablar de la libertad y del neoliberalismo como la alternancia, justamente cuando es el destino y el futuro de las naciones en el corto plazo. Insisto en que lo que descompone y los hace ver mal es la crisis. Su propia crisis los hace ver tan mal, porque han estado apoyando permanentemente al poder hegemónico. Siempre han estado pegados al poder y han tenido la habilidad de transitar de Luis Echeverría Álvarez a José López Portillo, y en la transición más maravillosa
que alguien pudiera imaginarse, pudieron solventar ideológicamente su propio tránsito hacia el neoliberalismo. Y luego de ahí le dieron justificación, al mismo tiempo que se justificaban a ellos mismos, a Vicente Fox y luego a Felipe Calderón y después a Enrique Peña Nieto. O sea, es una crisis muy profunda la que tiene esta generación de intelectuales. Se descompusieron. Creo que sí estaban frente a la oportunidad, pero menospreciaron a López Obrador. Y menospreciaron la posibilidad de un cambio de raíz como el que se está dando. Creyeron que podían retar a López Obrador y destruir, como lo hacían en el pasado, la alternativa que significaba el López Obradorismo. Creyeron que incluso, y luego pues fueron tomando decisiones cada vez más atrevidas. Primero, el gran atrevimiento, después de tantas décadas, de unirse en una sola fuerza. Es un atrevimiento tremendo. Para quien sepa lo que hay allá adentro, para quien lea lo que hay adentro hay ofensas, peleas no ideológicas, hombre, por mecenazgos. Se han peleado los mecenazgos durante muchas décadas, pero deciden superar sus diferencias, como lo dice Roger Bartra, entre capos, superarlos, porque es el textual, y entonces se unen. Y luego no solamente eso, participan en la fusión de 3 fuerzas políticas en una abierta participación y coordinación para tratar de ayudar a estas 3 fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD, a fusionarse. Pero eso no es suficiente. Entonces llevan, y en particular Aguilar Camín, a que esas 3 fuerzas políticas le digan no a todo lo que el presidente de la República proponga en el Congreso. Y entonces declaran esta moratoria constitucional, esta payasada que significa en los hechos: no voy a aprobarle nada al presidente, así beneficia a los mexicanos. Y luego tampoco funciona. Entonces se van a construir una candidatura y ahí empieza, porque no les va funcionando, y ahí empieza la construcción de Xóchitl Gálvez. Bueno, tampoco Xóchitl Gálvez les funciona. Entonces ahora de lo que se trata es de presionar a Movimiento Ciudadano para que se una al barril sin fondo. Entonces, lo que estamos viendo en cámara lenta, y no tan lenta también, es la degradación de grupos que tuvieron el control político, cultural, orgánico de la vida intelectual mexicana. Estamos viendo el fin de una generación y no hay vuelta para atrás. O sea, las decisiones que han tomado en los últimos pocos años, en los últimos 3 años en particular, los van a marcar para siempre. Yo creo que es muy revelador que se haya hablado de capos de la intelectualidad, porque la palabra alude así a lo mafia. Lo dice Roger Bartra, claro. Que fue quien organizó el evento, ¿no? Entiendo, en Palacio de Minería junto a Consuelo Sáiz. A eso iba yo. Bueno, yo coincido con el análisis que hacía Carlos, aunque él se reservó nombres. Yo sí voy a decir nombres, pues porque claro, me parece que hay que... creo que vale la pena mirar lo siguiente. Ponemos correctamente, creo yo, a Krause y Aguilar Camín como las figuras preeminentes de estos grupos, porque sí, esos han funcionado como capos, y hay que decirlo como tal. Pero yo creo que parte de esta preeminencia que ganaron desde el salinismo, igual buscando apapachos, que en otras palabras es dinero, del gobierno de entonces, pues esta gente ha hecho estas relaciones públicas con tal de obtener recursos del Estado mexicano. Bueno, yo creo que a la par de criticar eso, también hay que criticar la muy poca solvencia intelectual en su diagnóstico de país, en sus propuestas, en sus posiciones políticas. Perdón, es muy revelador que se haya quizá un poco omitido a los autores del diagnóstico que se firmó en 2020, el de la deriva autoritaria, que es el antecedente de este desplegado de lunes pasado, y quienes lo hicieron fueron Roger Bartra y Francisco Valdés Ugalde, partiendo de tesis disparatadas, ya no digamos tesis con poca solidez, no,
partieron de la nada. Aquí ya hemos criticado cómo en ese momento, para sustentar la deriva autoritaria, estaban alegando que había censura con la prensa. Ustedes, los periodistas, le preguntaron directamente a Valdés Ugalde, díganos por favor un periodista que haya sido censurado. Creo que dijo Loret de Mola, en un día que el propio Loret había dicho que no había padecido ninguna censura. Le preguntaron dónde más estaba la deriva autoritaria y dijo, en que el presidente no publica los gastos de comunicación social. Dijeron, no, sí, está hecho ese manifiesto. Podemos no estar de acuerdo, pero es público. Ah, bueno, es que no sabía. Que eso te responda un personaje cuando con base en su ignorancia está haciendo una acusación tan grave como una deriva autoritaria, perdón, no solo es insolvencia intelectual, es insolvencia moral, es deshonestidad intelectual. Y el caso de Bartra es todavía peor. Ya la semana pasada yo había comentado algunos de sus elementos más disparatados para hacer sus reflexiones. El primero de ellos es acusar que López Obrador, insinuar que López Obrador en 2018 ganó con un fraude perpetrado por el PRI. Perdón, eso es insostenible, eso es delirante, eso no tiene el menor asidero en ninguna evidencia. Y otra cosa que él hizo, y que me parece muy, muy lamentable, es que él dice, en el López Obradorismo no hay intelectuales. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas de Roger Bartra es que debe llevar muchos años sin abrir un periódico. En el año 2006, ahora que estamos hablando de desplegados de esta naturaleza, en noviembre de 2005, López Obrador fue el único candidato en esa contienda que presentó un equipo externo de asesores que estaba conformado por figuras de mucho peso intelectual en México. 2006. Sí, bueno, lo presentó en noviembre de 2005. Incluyendo Juan Villoro, ¿no? Era Luis Villoro. Perdón, Luis Villoro. Era el filósofo Luis Villoro, Elena Poniatowska, José María Pérez Gay, el exministro Juventino Castro y Castro y Rogelio Ramírez de la O. Gente de mucha seriedad, respetada por propios y extraños por su solidez académica, por su solidez intelectual. En junio de 2006 hubo un desplegado que se publicó en diarios de muchos integrantes de la comunidad artística e intelectual para llamar a votar por López Obrador. Granados Chapa, Luis Gómez, Fernando del Paso, Elena Poniatowska, en fin, un número tremendo ahí de intelectuales. Entonces, en la actualidad hay un fuerte cúmulo de académicos e intelectuales de mucho respeto que están dentro que han hecho este apoyo todavía a López Obrador, y ha sido muy injusto cómo Bartra los ningunea cuando muchos de ellos tienen una postura mucho más sensata, mucho mejor documentada, mucho mejor evidenciada sobre el caso que sobre el proceso histórico que estamos viviendo. Y ya con esto cierro. Me remito de nuevo a un reportaje que publicó Álvaro Delgado en 2007 sobre el Comité de Intelectuales del PAN, que había autorizado los spots de Guerra Sucia contra Elena Poniatowska en el año 2006. Son nombres interesantísimos. Los intelectuales del PAN en ese momento, según lo declaró Manuel Espino, eran Evita Muñoz, Chachita, Eric del Castillo, Laura Zapata, una actriz de apodo La Pelangocha, que yo no conozco, y el mago Ednoví. Bueno, con todo respeto, yo creo que esos personajes hubieran hecho un diagnóstico muy parecido al que hoy hacen Roger Bartra y Enrique Krause. Perdón, con base en leer a Roger Bartra, yo creo que el mago Ednoví, La Pelangocha dirían algo mejor. Perdón, y lo digo con mucho lamento, porque Roger Bartra en otra época hizo grandes aportes a la etnología mexicana y es muy lamentable ver esa degradación. Fíjate que ahora que aludes a los intelectuales del PAN en aquel momento, parece que mueve a risa. Era algo muy serio. Pero el dato evidentemente demuestra que el tema de los intelectuales ante el poder o ante López Obrador específicamente, entonces como opositor, hoy como presidente,
pues no es nuevo. Yo creo que López Obrador, como en tantas cosas, es un provocador. Y colocó a la intelectualidad mexicana tan acostumbrada a los privilegios del poder del dinero público ante su propio espejo. Por eso decía yo hace rato que pasaron este grupo de personajes de la hipocresía al cinismo. La hipocresía porque se embozaban, todavía se daban las licencias de parecer independientes. Nunca lo han sido. Menos, por ejemplo, pondría yo el caso de Héctor Aguilar Camín, de Enrique Krause, sobre Felipe Calderón. Si hay un intelectual, en este caso el director de Letras Libres, subordinado y vuelto propagandista, diría yo, de Felipe Calderón, es Enrique Krause. Solamente puede uno ver su más reciente libro, un libro en el que dice él, críticas a los presidentes. La crítica al poder. La crítica al poder. Es un hombre, Enrique Krause, en ese libro, aplaudidor, propagandista de Felipe Calderón. Una guerra necesaria. Una guerra necesaria, escribió en un libro conmemorativo de los 200 años de la independencia y de los 100 años de la revolución. Yo se lo pregunté a Krause porque hace muchos años tuve oportunidad de platicar con él y se ha enfurecido. Pero esa es otra de las características de esta intelectualidad, la intolerancia y las falacias y las abiertas mentiras. Si uno ve el diagnóstico que hacen ya no retrocedamos al desplegado de la deriva autoritaria, sino al desplegado publicado el lunes 20, está llena de mentiras. No voy a repetir lo que dice el desplegado, pero a ver, ¿tiene vigencia en México la división de poderes? ¿El Ejecutivo le impone al Judicial algo? Nada. El Judicial le batea todo. En el Legislativo también hay una mayoría calificada por el voto popular, porque también se les olvida, producto de elecciones como las del 2021, en las que la Cámara de Diputados le dio la sociedad una mayoría no constitucional, como en el Senado en 2018. ¿Funciona o no, más allá de que nos guste o no quienes lo encabecen, el Instituto Nacional Electoral? ¿Funciona o no diría yo, hay vigencia o no de la libertad de expresión en nuestro país? ¿Alguien es perseguido, encarcelado por emitir sus opiniones, así sean insultos al presidente de la República? No hay hasta el día de hoy, casi ahora que acaba el sexenio, un solo caso de alguien que haya sido censurado. Dicen los propagandistas de la derecha, es que el presidente estigmatiza a los periodistas. No, estigmatiza en todo caso, los critica, vamos a decir los estigmatiza a unos periodistas con nombres y con apellidos. Y esos mismos periodistas con nombres y con apellidos le responden, le mientan hasta la madre. ¿Hay consecuencias por eso? Yo digo que sí hay una consecuencia. La consecuencia es la credibilidad del periodista y en todo caso también del presidente de la República. Hay un debate fuerte, hay un debate estruendoso. Proliferan las mentiras. Mentiras y mentiras por parte de opinadores y por parte de periodistas. ¿Alguien está en la cárcel por eso? No. Si están poblados los medios de comunicación de estos mismos opinadores y periodistas que pueden decir lo que les da la gana. Entonces, yo creo que el diagnóstico de entrada
Está mal, es mentiroso, es falaz. Y al final pienso, a todos la gente nos pone en nuestro sitio. Va a haber elecciones, sí, y va a ganar quien gane. Quienes tenemos una tarea informativa y también de opinión, vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde. ¿Con temor a qué? El temor era a que López Obrador pudiera inclusive reelegirse. Una de las mayores falacias de Enrique Krause y de ese grupo. ¿Dónde está la reelección? Decían que la revocación de mandato era para eso. Decían que el gobierno de un solo hombre era un peligro. Ese hombre ya se va. Le faltan 4 meses. Entonces ahora van a decir que el gobierno de una sola mujer, porque eso es lo que están perfilando. Lo único que encuentra uno detrás es, además del dinero, el resentimiento, la impotencia, la frustración de la derrota en todos los órdenes, incluida la derrota moral de ese grupo que firmó el desplegado. Y es que se puede hacer una crítica al gobierno sin decir mentiras. Se puede hacer crítica al gobierno y a la administración de Andrés Manuel López Obrador, como lo hacemos también en este círculo, como lo hacemos cotidianamente en nuestras columnas, diciendo la verdad. No hay por qué inventarse que la elección del 2 de junio es una elección entre democracia y autoritarismo para hacer valer tus puntos. No hay por qué inventarse que vamos a entrar en una dictadura, o que te van a quitar tu casa, o que van a cerrar los templos para hacer valer el voto por tu candidata opositora. Se puede decir la verdad y se puede hacer una crítica. Aquí lo molesto es que se llama al voto opositor con base en mentiras, o se firman desplegados con base en narrativas pues que no tienen asidero en la realidad. Y entonces es lo que molesta en particular. Quiero brevar sobre este punto en particular, ahora que está de moda decir que Claudia Sheinbaum pues es la continuación del autoritarismo por aquello que mencionó sobre su posición de reducir las plurinominales o eliminarlas. Y ayer en otro espacio recordaba cómo el propio PAN en 2012 pretendió eliminar los plurinominales. Álvarez Maynés, siendo diputado, tuvo una iniciativa de ley para eliminarlas. Marco Cortés, en 2017, siendo diputado, intentó también una iniciativa de ley. Entonces, todos los partidos en el poder, en la historia contemporánea de nuestro país, con la excepción de Andrés Manuel López Obrador, han intentado reducir las plurinominales. Él estaba pugnando por listas abiertas, que todos fueran plurinominales. Entonces, están intentando ver en cada frase, en cada cosa que menciona la candidata, una corroboración de su dilema entre autoritarismo y democracia, que, insisto, no tiene ningún asidero en la realidad. 2 cosas quiero decir. Lo primero es, me quedo con lo que menciona Héctor Alejandro. Hay una falta de solvencia intelectual tremenda. Este grupo dejó de estudiar, este grupo dejó de leer, dejó de ver los periódicos, de leer las noticias internacionales, de leer los nuevos libros, y eso se manifiesta, sí lo voy a decir acá, en las columnas, de verdad. No quiero decir nombres, pero la columna de Héctor Aguilar Camín de lunes a viernes en Milenio, dense una vuelta por ahí, la verdad es que deja mucho que desear, como alguien que hace 30 años estaba mirando a los ojos a Octavio Paz. O las columnas de Enrique Krause los domingos en Reforma, me toca leerlas porque intento tener una idea de lo que se está publicando. Claro, podría firmar un estudiante de preparatoria, lo digo con toda responsabilidad, y un mal estudiante de preparatoria. Realmente hay incluso un cansancio intelectual que se nota a través de sus letras, y no pretendo ser grosero. Perdón, Carlos, para apoyar a tu argumento, y es que esto no es de hoy. En 2008, en un foro que se realizó en la UNAM donde participó Roger Bartra, estaba él en una mesa hablando sobre derecha moderna y algo así, derecha e izquierdas modernas. Estaba con Jesús Ortega, y él estaba diciendo que Jesús Ortega representaba la fuerza de la izquierda moderna, socialdemócrata, En la misma semana que la prensa había reportado que la corriente de los chuchos de Nueva Izquierda se había reunido con Carlos Jiménez Macías para alterar votos y comprar votos del PRI para la elección interna del PRD.
Es una desconexión profunda con la sociedad, con las cosas que van pasando en el mundo. Con la realidad. Con la realidad. Entonces, con el país. no sé, Héctor, pero tú y yo creo que nos preparamos para venir acá, leemos, intentamos pensar cosas. Esa gente hace mucho tiempo dejó de pensar. Y con relación a lo que decía mi querido Alejandro, que está copiando todo lo que estoy escribiendo acá, y por eso se me acaban las ideas, aquí lo pueden ver en la cámara. Sobre eso de que, bueno, se han dejado ver, ¿no? Han dejado ver las manitas, cada vez son más, digamos, desvergonzados de lo que están diciendo. Me parece que el próximo paso, digamos, para ligar esta conversación al hecho de que en una semana van a ser las elecciones, que la última etapa de esto es impugnar la elección. Ya lo dijeron, lo están diciendo en televisión, lo están diciendo en las columnas, hay cancha dispareja, no es una elección legítima, van a intentar impugnar la elección, van a intentar descarrilar la elección, van a intentar restarle legitimidad al triunfo de Claudia Sheinbaum y van a intentar que se anule la elección presidencial, porque en estas condiciones de desesperación en la que se encuentran, económica, social, cultural, están dispuestos a todo con tal de conservar un poquito de esperanza. Y hay que poner mucha atención a esto. Por eso que esta discusión que estamos teniendo aquí no está desvinculada de las elecciones. En realidad tiene que ver con las elecciones, porque lo que va a suceder, esperemos que no, es que vayan a intentar este grupo impugnar la elección. Ya avisaron que están en esa vía. Ya la están impugnando. Desde hace tiempo. Y este mismo grupo que decía, termino, que por un voto se pierde o se gana en la democracia, que con 0.56% de diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador firmaron desplegados diciendo no hubo fraude y dijeron que había que respetar las elecciones tal como estaban, incluso con 15 o 20 puntos de distancia no van a reconocer el resultado electoral. Les voy a leer dos finales de manifiesto. Este primero dice: ante esa polarización en dos bandos, instigada por el gobierno, buscamos la pluralidad democrática que propicie el diálogo, la discusión, los pactos razonados y la tolerancia. Polarizar implica que un polo hegemónico acabe por aplastar a los adversarios como si fueran enemigos. Frente a la uniformidad gris y autoritaria del obradorismo, apoyamos la pluralidad multicolor de la oposición. Por estas razones, llamamos a votar por Xóchitl Gálvez. Esa es la primera idea. La de lunes. Ahí voy. Esa es la primera idea. Segunda idea. No es congruente decir que quieres salvar a Jalisco del autoritarismo si no respaldas a la única opción que puede salvar a la democracia en México. No te equivoques. Apoya abiertamente a Xóchitl Gálvez, quien representa la única posibilidad para derrotar a Morena. Bueno, se parecen mucho porque son hoy mismo lo mismo. Una misma cosa. El primero es efectivamente el desplegado de lunes, donde que firman los intelectuales, y el segundo es de las organizaciones más radicales, las de ultraderecha, entre otras, Misión Rescate México, el mismo... La Unión Nacional de Padres de Familia. Unión Nacional de Padres de Familia, en fin, organizaciones... Rebelión de Clase Media. Son puros membretes del Yunque. Sí. Lo afirmo con toda contundencia. Sí, organizaciones que históricamente han estado vinculadas a las causas de la ultraderecha. Aquí la cosa es, qué bueno que firmen y qué bueno que planteen esos posicionamientos, pero lo más maravilloso es que qué bueno que se parezcan. Las inquietudes de la élite intelectual y de la ultraderecha mexicana en estos dos desplegados son exactamente las mismas. Un señalamiento directo a López Obradorismo o a Morena, que es lo mismo, de que son una fuerza, un poder hegemónico que van a tomar control del país, etcétera. Yo nada más en el caso de los ultraderechistas le agregaría el comunismo y los judíos y demás como parte de sus fobias. No lo hacen acá porque hay judíos en los núcleos intelectuales, por eso es que no protestan contra los judíos, pero son calcas una protesta de la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que finalmente estamos viendo que muchas de las fuerzas que operaban por debajo del agua, que estaban acostumbradas a tener un poder en México, un poder hegemónico, y que nunca daban la cara,
que se llevaban una buena tajada de recursos públicos por las posiciones que asumían y que se siguen llegando tajadas de otros sectores, pero que qué bueno que lo hagan, pues está bien, tampoco está mal que cobren por lo que ellos mismos producen. Digo, si produces algo que le agrade a los empresarios, pues qué bueno, está muy bien. Pero esta gente que estaba esbozada, que había permanecido metida adentro de una cajita de cristal dentro del poder, ahora la caja se quiebra, salgan ellos y los veamos exactamente como son. Y me parece que hay una gran ganancia en eso. También creo que otra de las principales ganancias del hecho de que ellos apoyen abiertamente a Xóchitl Gálvez es que van a perder. Y esa derrota no es una derrota electoral, es una derrota cultural para ellos. Es la gran derrota cultural del mundo intelectual que dominó México durante las últimas 4 décadas. No es un hecho menor. Y qué bueno que ellos mismos se hayan uniformado y llevado. Es más, no batallemos, se juntaron todos en un mismo bloque para agarrarlos como los balones, aventarlos al aire y luego ¡pum! Una chilena y para afuera, ¿no? Entonces, creo que hay muchas ganancias en lo que estamos viendo. Bueno, yo voy a hacer una intervención breve nada más para hacer unos recordatorios. El día de ayer, de nuevo, Enrique Krause acaba de sacar otro video, igual que hace 6 años, en junio de 2018, para hablar del peligro del poder absoluto. En el fondo es una invitación a votar de manera diferenciada en las urnas en 2 de junio de 2024. Ahí me parece que eso es un reflejo, es muy revelador del disparate y del pésimo diagnóstico que tienen. Es decir, si para ellos no votar de manera diferenciada equivale a dar poder absoluto y dictadura, perdón, todos los partidos políticos del mundo democrático, absolutamente todos, en elecciones tratan de ganar lo más que pueden. Todos los partidos compiten en igualdad de circunstancias para lograr lo más que puedan. Si hubiera congruencia en esta tontería que están proponiendo, estarían hoy obligados a decirle al PRIAN, bueno, postula a Xóchitl Gálvez a la presidencia, pero no postules a ningún candidato a senador y a diputado, porque qué tal que ganas todo y eso es poder absoluto y eso no se vale. Es una completa estupidez. No tiene ningún asidero, es propaganda sucia del miedo. Y yo cierro con estas paradojas de este grupo que lleva años quejándose de la polarización que ellos mismos han incentivado con el discurso del peligro para México, validando el desafuero, haciéndose tontos ante el discurso más rancio y grotesco de la extrema derecha que en los hechos llevan 20 años apoyando. Hoy que surge una posibilidad de un partido que se asume como tercera vía, por muy ridículo que nos parezca, por muy de derechas que nos parezca, como la semana pasada lo aclaramos, pero ¿cuál es su reacción? O sea, lo anulan, lo desaparecen, eres un esquirol, retírate. Y ayer pidiendo que se muriera, es gente de mala entraña, no solo es gente de mala entraña. De mala entraña. Pero el culpable de polarizar, es López de querer dos polos, es López Obrador. López Obrador, que todos los días está. Si alguien se quiere lanzar, que se lance. Si Perenganito quiere ser candidato, que se lance, que busque, etcétera. Por Dios, López Obrador lleva años siendo mucho más demócrata, toda su vida lleva siendo demócrata, a diferencia de esta gente. Y ya cierro con esto. Salen spots de Xóchitl Gálvez, uno donde está abiertamente pendejeando no solo Perdonen la palabra aquí del compañero. Es que ese es el... No, está bien. Él dijo, ¿no? Ella lo dijo, la pendejea. Spots dando, siendo groseros y prepotentes con Álvarez Maínez. Y en un día después de que Xóchitl Gálvez acusara por cuestiones religiosas a Claudia Sheinbaum, no han dicho ni pío de las pintas antisemitas que llevan en la calle. Y bueno, los impresentables de este desplegado. Gente como Otto Granados, vocero de Salinas de Gortari. José Carreño Carlón. José Carreño, otro
censuradores, gente que sí trató de encarcelar o de anular. Y que persiguió. Periodistas. Sí, no, por supuesto. Los voceros de Salinas trataron de que en el periódico La Jornada corrieran a Magú, al Fisgón, a Luis Javier Garrido. O sea, gente no solo de mala entraña, sino muy cínica e inmunda. Martín Moreno, el que llama a asesinar gente en el Zócalo. Fernando García Ramírez, el palafrenero de Krause que hizo la Operación Berlín. Eso es lo que con esa gente están arando. Me parece que no solo es una gran contradicción que hablen de polarización haciendo este tipo de cosas, sino que me parece que ya su gran referente ya no es Octavio Paz, ahora ya todos son como Fernando García Ramírez, propagandistas sucios. Muy lamentable. ¿O Martín Moreno? O gente que no está, pero que quería estar, como Guadalupe Loaesa, que se queja. Me da tristeza, me da tristeza. Concluyo con un dato. Están por cumplirse 20 años de aquella marcha del 27 de junio del 2004, aquella marcha contra la inseguridad, en aquel momento definida como la más grande en la historia de México, lo cual no es cierto. Pero bueno, los convocantes de aquella marcha son exactamente los mismos convocantes a la Marcha Rosa. Es la misma derecha. En aquel momento todavía no tenía tal protagonismo Claudio X González, pero ahí estaba. Y acuérdate, las pancartas, Álvaro, son iguales a las de ahorita. Iguales a eso iba. Y era contra López Obrador. Era una marcha contra la inseguridad en el país. Nada contra López Obrador. Y la condujeron hacia López Obrador. Desde Fox, desde Santiago Krill, desde Mario Amparo Casar, esa impostora que se hace pasar como combatiente contra la corrupción. Y periodista. Bueno, son, y digo, los mismos. Fue la marcha del Yunque porque la organización secreta del Yunque allí estaba. ¿Qué hacen hoy esos mismos personajes de hace 20 años convocantes de esa marcha? Son asesores de Claudio X González. Entonces, 20 años después, los mismos adversarios de López Obrador son los mismos adversarios de López Obrador. Nada más que López Obrador ya se va. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahora que ya no esté? Los va a colocar en una situación, yo creo que de angustia, de ansiedad. Algo van a tener que hacer. En fin, 20 años después, seguimos hablando de los mismos personajes. No ha habido tampoco en ese sentido relevo generacional en la derecha. Lo único que ha ocurrido es una degradación paulatina, infrenable, y esto va a acabar, yo pienso que muy mal. Y a ver qué hacen una vez que se vaya el presidente al rancho. Lo que sí nosotros vamos a hacer es terminar este programa, porque nuestra productora nos lo está pidiendo, y vamos a despedirnos de usted comentándoles que nos vamos a ver el viernes que viene, antes de la elección todavía, y vamos a hacer un programa especial el lunes después de la elección. Entonces, quédese al pendiente de la programación de los periodistas, pero pues también de Radicales. Van a hacer también un evento especial el 2 de junio. Va a haber aquí programación desde las... extenuante. Empezamos a las 24 horas. 12 del mediodía, empezamos con distintos bloques hasta el cierre seguramente pues del día y hasta las primeras horas del día siguiente. Vamos a estar pues todo el equipo de Sin Embargo en vivo, en una misma liga, para que nos sigan. Entonces pues gracias por seguirnos hoy. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche. Gracias. Gracias. Suscríbanse. Gracias. Las elecciones 2024 en Sin Embargo al Aire.
2 de junio, cobertura sin descanso desde el mediodía hasta el cierre de la jornada. A las 12 horas, Montserrat Antúnez y Dulce Olvera. A las 2 de la tarde, Romina Gándara y Pedro Mellado. A las 4 de la tarde, Daniela Barragán y Perla Velázquez. Y desde las 6 de la tarde, los periodistas Emisión Especial, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, con reporteros, editores y analistas, con el minuto a minuto de la jornada electoral. ...2 de junio, cobertura sin descanso desde el mediodía hasta el cierre de la jornada. Las elecciones 2024 en Sin embargo al aire.